Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 52. Escuchamos. En aquel tiempo Jesús decidió partir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos hallado aquel en quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael replicó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y verás. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó: ¿cómo me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estaba bajo de la higuera, yo te vi. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: ¿tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala esta palabra. A través de este evangelio Jesús nos habla a ti, a mí, al corazón. Y donde dice Felipe o Natanael, colocamos nuestro nombre. Y entonces ahí vemos qué nos dice el Señor a ti y a mí. Pues hoy el Señor nos dice: sígueme, sígueme, pero de manera definitiva. Hoy Jesús, en este tiempo de Navidad que se encarna y nos viene a redimir, y ese niño viene y nos trae luz a la vida de nosotros y de nuestras familias, hoy el Señor nos hace este llamado a ti y a mí. Y nos dice: sígueme. Y mira que dice la palabra de Dios que Felipe no dio hacia atrás, simplemente lo siguió. Y fue tanto el amor que sintió Felipe hacia Jesús en ese llamado, con esa mirada amorosa que tiene Dios, que cuando coloca sus ojos hacia nosotros, nosotros nos podemos mirar atrás. Nosotros nos esforzamos en seguir a ese maestro, a ese rabino, ese que es nuestro Señor y Salvador. Porque cuando Jesús nos llama, ya nuestras vidas no son igual. Comienza el proceso de conversión. La metanoia, que quiere decir cambiar de vista, cambiar de pensar, cambiar nuestras actitudes. Hoy el Señor Jesús nos dice a ti y a mí: sígueme. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguirle, pero sin cuestionar qué va a pasar, por dónde voy, cómo lo voy a hacer. No te preocupes. Jesús nos llama y Él mismo nos prepara el camino. Él mismo se convierte en nuestro guía, en nuestro pastor y en nuestro maestro. Y comienza entonces a enseñarnos el camino de salvación que tiene el Padre contigo y conmigo, que tiene el Padre con nuestras familias. Comienza entonces el Señor a darse a conocer a nosotros y nos muestra nuestra misión en esta tierra. Pero hay un detalle muy precioso, y es que cuando Felipe le dice al Señor que sí y le sigue y le conoce, entonces luego quiere invitar a otros a que puedan vivir esta feliz noticia, a que puedan vivir en la luz y en la paz que nos da nuestro Señor. Y entonces invita a Natanael y le dice: he encontrado el Mesías del que hablaban los profetas, es el hijo de José de Nazaret. Y entonces comienza a proclamarle e invitarle a que siga a este Señor. Eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando reconocemos la luz, cuando vemos cómo Jesús se ha dado por nosotros sin tregua, cómo se ha dado sin esperar nada a cambio. Pues dice la palabra de Dios también en la primera carta del apóstol San Juan:
nos dice que Dios nos amó primero. Nos recuerda esto, dice que nos envió a su Hijo. Y dice su Hijo, y hemos reconocido este amor de Dios. Así mismo lo dice en la primera lectura que nos ofrece nuestra Madre Iglesia en este día. Dice, y sabemos que Él nos ama por el amor que nos ha dado, por la entrega. Y la entrega en la cruz, la entrega a morir por ti y por mí, para que tú y yo seamos felices. ¡Qué gran noticia! Y también el apóstol San Juan, en su primera carta hoy, en el capítulo 3, nos invita, entonces, que luego que conocemos el amor, que descubrimos esta gran verdad de que Jesús nos amó primero y de que Él es que lleva nuestras vidas y la vida de nuestras familias, que al seguirle ya no miramos hacia atrás, sino que comenzamos un proceso de conversión, de cambio de mentalidad, de cambio de actitud. Y ya no miramos atrás, sino que nos enfocamos hacia aquellas cosas que Dios nos quiere mostrar. Y entonces cuando Felipe invita a Natanael, le dice, ven, es el Mesías. Entonces dice la palabra de Dios que Natanael le dice que si de Nazaret puede salir un Mesías. Y entonces se encuentra Natanael con Jesús. ¿Pero quién lo llevó? Su amigo Felipe. Así nos pasa, nosotros hemos tenido esos ángeles, esas personas que a través de los diferentes carismas de nuestra iglesia, de las diferentes realidades, nos han llevado a los pies de Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando Natanael se encuentra con Jesús, le dice, te he visto bajo la higuera. Y entonces Natanael se recuerda que bajo la higuera él le enseñaba sobre la ley. Pues él era maestro de la ley también, era muy conocido de las cosas de Dios. Y dice que después que Jesús le dijo que yo te he visto bajo la higuera, entonces Natanael también se le abren los ojos y reconoce que Jesús es el Salvador. Y mira lo que dice Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es decir, que Natanael hace una proclamación de fe. Qué hermosa noticia. Pero cuando Jesús le habla al corazón, dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Así mismo nos pasa a nosotros. Jesús nos comienza a mostrar nuestra historia, nos comienza a mostrar la importancia de la historia, cómo Él estuvo siempre con nosotros, cómo el Padre nos llevaba en sus brazos. Y entonces, luego que Jesús nos mira, podemos ver que nuestra historia ha estado llena de vicisitudes y situaciones, pero que en esa historia ha estado el mismo Dios, que ha sido Dios que nos ha llevado de la mano. Y esa historia entonces nos permite poder convertir nuestras vidas hacia el Señor. Pero hay una feliz noticia que dice este evangelio, y es cuando Jesús le dice, tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera, sin embargo, verás cosas mayores que esta. Esta es la gran noticia. Hoy el Señor Jesús nos dice a ti y a mí, verás cosas mayores que esta. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús hoy viene y nos hace este llamado. ¿A qué? Él es una persona, a conocerle. ¿Y sabes cómo le conocemos? A través de la oración, a través de la meditación de su palabra, en entrar en ese encuentro de amor con aquel que sabemos que nos ama. Yo te invito que dentro de tus 24 horas del día le dediquen que sea 10 minutos de tu día a estar con Jesús, a meditar la palabra, a entrar en la intimidad con aquel que sabemos que nos ama, invocando su Espíritu Santo, realizando un silenciamiento como nos enseñan los talleres de oración y vida, y entonces comenzar a buscar a aquel que vive dentro de ti y dentro de mí, y que tiene grandes maravillas para mostrarnos. Y dice Jesús, verán el cielo abierto y los ángeles del cielo bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya comenzamos a seguir a Jesús, comenzamos a llevárselo a nuestros hermanos y comenzamos a tener ese contacto y ese trato de amor con aquel que sabemos que nos ama, que es la oración, entonces comenzamos a ver el cielo abierto. ¿Por qué? Porque comenzamos a contemplar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, con nosotros y con nuestras familias. Y finalizamos con el Salmo que dice, aclama al Señor tierra entera, servir al Señor con alegría,
porque el Señor es un Dios grande y poderoso y ha hecho grandes maravillas por ti, por mí y por nuestras familias. Así que yo te invito a que pases feliz resto del día. Dios te bendiga, a ti a los tuyos, pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La Paz. Somos Familias Unidas. Dale like, suscríbete, dale a la campanita. Adiós.